que si Dragon Ball, que si Naruto, que si Ataque a los Titanes. Nada, ninguno de esos tiene nada que hacer contra el mejor anime y manga que se ha hecho en la historia, One Piece. Y os voy a contar por qué. Buenas gente, bienvenidos a Conejito Travieso TV. Yo soy el señor Conejo y este es mi canal secundario. Acordaos de visitar mi canal principal que se llama Recorriendo Hong Kong, un canal en español donde hablo íntegramente sobre Hong Kong. Es muy interesante y vas a aprender muchas cosas, pero bueno, no estamos a eso hoy aquí. Hoy vamos a hablar de anime, vamos a hablar de One Piece. One Piece es la obra de ficción más importante de mi vida, la que más me ha marcado, y también es lo más largo que he hecho nunca, ya que llevo siguiéndola desde el comienzo, desde 1999. Yo empecé a ver One Piece pues cuando era un niño, estaba traducida, doblada al español de España y se emitía creo que los domingos por la mañana en Telecinco y yo lo veía religiosamente. Al principio me gustó porque bueno, era una serie bastante payasesca, bastante colorida, bastante divertida, pero llegó entonces el momento clave, el capítulo 37. Fijaos, de todos los capítulos que tiene la serie, que son 1100 y pico, el capítulo 37 ya definió para mí que esta era la serie de mi vida, que era mi serie favorita y que lo iba a ser para siempre. Os voy a dejar por aquí una imagen sobre el momento clave. Y es que en este capítulo uno de los personajes, la chica Nami, tiene un problema con su explotador, con un hombre pez para el que trabaja, y de forma desesperada le pide ayuda a Luffy para enfrentarse a ese explotador. Y Luffy, en un momento de, como él hace siempre, de ayudar a la gente que tiene necesidad sin ninguna duda, lo que hace es quitarse el sombrero, que es su posesión más preciada, se lo pone a Nami en la cabeza y le dice, vamos a ayudarte. Y ese fue un momento tan épico y representa tan bien lo que es One Piece, que a partir de ahí me atrapó hasta el día de hoy. Y ya van 27 años. Y bueno, por un lado, la estructura de este vídeo la quiero hacer en tres partes. Primero quiero hablar de las cosas buenas que tiene la serie. Luego quiero hablar de momentos épicos y momentos importantes que definen muy bien de qué va, cómo trata los temas y qué puede atraparte. Y luego quiero hablar de las cosas malas, porque claro, aunque para mí sea la mejor obra que se ha hecho nunca, no es objetivamente perfecta porque no puede serlo, así que también me parece honesto hablar de las cosas negativas que tiene esta obra. Y cuando digo que es la mejor obra de ficción que se ha hecho, algunas personas pues se ríen, me dicen que exagero, tal. Pero sinceramente no, yo entiendo que tengo cierto sesgo, que tengo cierta subjetividad, pero lo digo de forma honesta y de forma sincera. Realmente creo que One Piece es lo mejor que ha hecho el ser humano en el tema narrativo de ficción de cualquier medio. Me da igual que me hables de películas, de novelas, de cómic americano, me da igual. One Piece para mí está en el top 1 obras mundiales de la historia. Bien, cosas buenas de One Piece y por qué debéis empezar a verla. La narrativa extensa. Yo entiendo que una serie que tiene 1000 y pico capítulos, que no va a acabar pronto, puede echar para atrás a muchas personas. Esto incluyendo que es una narrativa que ha crecido con la audiencia. Es decir, la serie como es ahora es bastante más seria, es bastante más oscura, es bastante más negativa en el sentido de temas dramáticos, temas importantes, temas de destrucción, de muerte, cosas así, de lo que era al principio. Al principio es una serie un poco más infantil, un poco más ligera, y si tú empiezas a verla ahora, pues vas a sentir que no conectas tanto o que no es tan para ti por el tono que tiene. Pero tienes que contar que es una serie que va creciendo, va aumentando y se va ajustando a los que, como yo, empezamos a verla desde el principio y ahora somos adultos. En eso hace un trabajo perfecto y si eres capaz de tolerar eso, te va a encantar. Como un ejemplo de esto está Akama, mi mujer. Ella empezó a verla hace 3 años y ya estamos al día. Ya vamos en el arco último en el que estamos, que es el arco de Egghead. Y la ha visto casi del tirón, con algún parón entre medias, pero la ha visto desde el principio muy a gusto. Bien, ¿a qué me refiero con narrativa extensa? Pues me refiero a que sí son arcos que se van abriendo y cerrando, pero todo tiene un hilo conductor general. Me imagino que ya sabéis que la historia va de un pirata, Luffy, que tiene poderes, porque en el mundo de One Piece hay unas frutas que si las comes te dan poderes, y él está yendo a buscar el tesoro de One Piece. El tesoro fue dejado en una isla que se llama Laugh Tale, el cuento de risa, por otro pirata legendario que se llama Gold Roger, que era el rey de los piratas de aquel entonces. Entonces Luffy quiere encontrar ese tesoro para convertirse en el rey de los piratas y entonces
poder cumplir su sueño. Porque el tema de One Piece con cada personaje es que tienen un sueño y quieren cumplirlo, y van a hacer lo posible para cumplir sus sueños. Cada miembro de la tripulación tiene un sueño y lo está persiguiendo. Y el de Luffy, no sabemos cuál es su sueño, no sabemos cuál es el sueño de Luffy. Sabemos que tiene que conseguir el tesoro One Piece para cumplir su sueño. Yo tengo mi teoría, pero bueno, eso no es tema para este vídeo. Durante los viajes de Luffy en el mundo de One Piece, que es un mundo esférico como el nuestro, está dividido por una montaña que recorre todo el Ecuador y por una corriente de agua que recorre el otro medio del globo, dividiendo el grupo en 4, van ocurriendo cosas. Cada isla tiene un conflicto, tiene un villano y tiene un tema que hay que resolver. Pero eso no es todo, también ocurren cosas que van interconectando con todo, van interconectando con el pasado, van interconectando con el futuro, van interconectando con cosas que han ocurrido antes, y esto se mantiene durante toda la obra. Además es bastante sorprendente porque no son conexiones breves de, bueno, es que pasó en el arco anterior, es que pasó hace 2 años, no, es que la semana pasada han explicado algo que ocurrió hace 11 años. Una cosa que vimos en un capítulo hace 11 años, que bueno, pequeño spoiler, fuimos a una isla donde hay un científico loco y había en un sótano unas paredes congeladas, y dentro de esas paredes congeladas había unos gigantes, y nunca más se hizo mención. Se vio, miramos así a las paredes, se vio que eran gigantes y nunca más se mencionó. Y la semana pasada, 11 años después, nos han explicado qué son esos gigantes y por qué están ahí. Yo creo que Oda ha conectado toda la historia, desde que la empezó a escribir, lo tiene todo pensado y todo conectado. Es un trabajo enorme, gigantesco, y no sé cómo lo ha gestionado. Hombre, también entiendo que hay cosas que va inventándose sobre la marcha, o también hay cosas que pone en la historia sin una idea fija para luego utilizarla y conectarlo con algo más. Pero en general yo creo que tienen toda la historia pensada, y eso tiene mucho mérito. Y bien, por otro lado, estas islas que visitamos, todas son tan diferentes, tan temáticas, con un diseño tan bueno y tan específico, que todas tienen su encanto, todas son reconocibles, todas tienen su importancia. Entonces, es una serie que, aunque puede pecar de repetición, porque los arcos todos tienen la misma estructura, todos son diferentes, porque son diferentes personajes, diferentes mundos, diferentes estilos, diferentes revelaciones. Cada isla tiene una importancia, todo tiene sentido, todo está conectado y todo es importante en todas las islas a las que vamos. Otro ejemplo más. No recuerdo exactamente cuántos años hace, pero casi al principio de la obra encontramos una isla donde había un pirata que celebraba unos juegos llamados los Davy Back Fight, donde si tú perdías el juego, un miembro de tu tripulación tenía que unirse a él. En el último capítulo nos han hablado de eso, y un personaje muy importante tenía esos juegos como elemento clave de su historia. También, no menos importante, el tema emocional. One Piece es capaz de equilibrar y compaginar en el mismo capítulo emociones muy intensas negativas, como puede ser el duelo, la tristeza, la violencia, el drama, con el tema ligero, divertido, sencillo y amable. Los personajes individualmente, la mayoría de personajes, cuando tienen algo de tiempo en escena, todos tienen una profundidad. Los villanos, personajes secundarios. La serie es capaz de mostrarte el pasado o la historia de un personaje que parece que no es nada importante, que solo está ahí para figurar, para enfrentarse a los buenos, y tiene una historia que te toca la patata. Me refiero, por ejemplo, el ejemplo más clásico de esto sería señor Pink. Este señor de aquí, con estas pintas que me trae, tiene una historia, un background, un trasfondo que te suelta una lagrimilla. Y esas son las cosas que hacen grande a One Piece. One Piece quiere transmitir ciertos mensajes, quiere transmitir cierta moralidad, y lo hace utilizando a los personajes que más le conviene, sin temor a alargarse, sin temor a resultar ridículo. Hace lo que quiere hacer cuando quiere hacerlo y lo hace perfectamente. Y bueno, los villanos, ¿para qué vamos a hablar de los villanos? Hay algunos muy malos, como por ejemplo Davy Jones, que es de uno de los peores arcos de toda la serie, que es la isla Goijin, la isla de los hombres pez, que es terrible, es aburridísima, el malo no tiene ningún sentido, pero sí, la mayoría de ellos tienen no solo un diseño muy interesante, tienen también una historia con mucha profundidad. Hay uno que es un malo, que es Doflamingo, que está en una isla basada en España e Italia, que no tiene características que le rediman de ser el malo, pero hay otros que sí. Hay personajes malos que tienen no solo un diseño y un comportamiento que choca en el buen sentido, sino que tienen incluso su propio drama y sus motivos para ser malos.
Esto no es nada nuevo, esto no lo ha inventado One Piece, pero lo maneja de una forma bastante buena. Como ejemplos de esto, pues se me ocurre uno de mis favoritos que me impactó mucho de pequeño, de los primeros arcos, se llama Kuro, es este de aquí, con el tema de las gafas, con las cuchillas en las manos, con cómo lucha con una velocidad altísima, impresionante. Tenemos a Big Mom, que tiene un trasfondo basado en el canibalismo y en el abandono infantil, que es brutal. Tenemos también a Enel. Enel es el protagonista, el villano de un arco que también a mí no me gusta, me parece uno de los peores arcos que tiene, pero respecto a la historia de One Piece, respecto al lore y al mundo de One Piece, es quizá uno de los más importantes, así que tiene ese valor. Y por supuesto tenemos a la Marina. El mundo de One Piece está lleno de piratas porque es un mundo que está inundado de agua, todo se mueve mediante barcos y islas, y los enemigos de los piratas son los marines, el gobierno mundial. Pues ellos mismos, aunque son los malos, hay personajes que tienen muchísimo interés, que tienen muchísimo trasfondo, que tienen mucho significado. Me refiero, por ejemplo, a Garp, que es el abuelo de Luffy. Me refiero, por ejemplo, a Okiji, es un marine que luego abandona. Me refiero a X-Drake, un agente doble. Y también me refiero a Koby. Koby es un amigo de Luffy, que se hicieron amigos cuando eran pequeños, y ahora forma parte de los piratas y se va a enfrentar a Luffy. Y Luffy fue el que le empujó a ser marine, a trabajar para el gobierno, porque ese era su sueño. Luffy, lo que él quiere es que todos cumplan sus sueños, aunque vayan en su contra. Él dijo, sí, ¿tú quieres ser marine? Pues sé marine, vea por ello, pero luego nos tendremos que enfrentar y eso no es ningún problema. Y bien, aunque mayormente One Piece es un shonen, es decir, es un manga dirigido a jóvenes hombres que va de lucha y de poderes y cosas así, muy del estilo Dragon Ball, Bleach o Fullmetal Alchemist, es un manga que tiene mensajes sociales y morales muy profundos. Toca temas como, por ejemplo, el racismo con los hombres pez. Toca el tema del clasismo con los Tenryubitos. Los Tenryubitos son los nobles del mundo de One Piece que llevan una escafandra para no respirar el mismo aire que los demás y que son los únicos que tienen permitidos, por ejemplo, hacer esclavos y que son intocables. Trata también, como hemos dicho antes, el tema de los sueños, el perseguir lo que quieres, el tener una meta y ponerse a ello y no desfallecer, intentarlo por todos los medios. Y también el tema de la libertad. One Piece habla mucho de la libertad, de no tener un dueño, de no tener un pie pisándote, de no permitir que la gente se interponga en tu camino y te haga de menos. Es sobre ser libre. Luffy es el ejemplo perfecto de esta ideología y su fruta, su poder, aunque al principio es de goma, luego se descubre que no. Y no voy a dar muchos datos por si los spoilers, pero su poder al final lo que representa es la absoluta libertad y es lo que representa como personaje. Y también habla de los vínculos humanos, de la familia, de la amistad, sobre todo de la amistad. En One Piece hay personajes que, aunque no pueden unirse al equipo de Luffy, aunque no pueden venirse a su barco, forman parte de su equipo porque han creado un vínculo profundo con ellos y no importa el tiempo que pase, no importa la distancia, siempre van a ser parte de ese grupo. Eso es un valor para mí bastante importante, el de la amistad duradera y fuerte sin importar el qué. Y no solo es Luffy en el tema de la amistad, no solo es el protagonista. Hay otros personajes que también representan estos valores y los distintos modos de conectar entre grupos de personas. Por ejemplo, tenemos al ejército revolucionario, que está dirigido por el padre de Luffy. Estos tienen un objetivo concreto y fijo, que es derrocar al gobierno mundial, y en base a ello han creado una amistad y un grupo fuerte. Tenemos también a los piratas de Barba Blanca. Barba Blanca ya falleció en la historia, pero él creó una tripulación de muchísimos barcos con muchísimos integrantes y él quería que todos le llamaran padre. Para él era su familia. Incluso tenemos el personaje ya mencionado antes de Big Mom, que se llama Big Mom, porque toda su tripulación, todo su país, que prácticamente su tripulación es un país, son sus hijos. Ella ha tenido hijos con hombres de todas las razas, de todos los sitios y todos son hijos suyos. Bien, esa ha sido mi disertación sobre por qué One Piece como obra es muy buena y es recomendable y la tenéis que ver. Ahora vamos a ir a cosas un poco más concretas, vamos a ir a momentos épicos, a batallas importantes, a momentos que te erizan la piel y que impactan con la acción que tienen. Quieras que no, es parte de lo que hace al shonen y que es una de sus partes más importantes, que las batallas y los momentos de acción sean sorprendentes. Tenemos, por ejemplo, la batalla entre Luffy y Lucci. Lucci es un agente del gobierno, un agente de inteligencia, que es muy poderoso, que tiene una fruta del guepardo, me parece, no me acuerdo qué animal es,
Y su pelea es increíble, porque en ese momento Luffy estaba con su poder en modo básico, solo era de goma, y pudo desarrollar una actualización de su poder, un upgrade, para hacer cosas nuevas, y con ese despertar de un poder nuevo logró derrotar a Lucci, y lo hizo de una forma muy épica. La pelea, como acaba, es una escena muy poderosa, de muchísimos puñetazos rápidos a la vez, del otro personaje que ya creía que ya había ganado, siendo derrotado de forma fulminante. Y es una pelea que va creciendo, cae con la derrota de Luffy y al final acaba en un punto muy álgido. Y muchas peleas de One Piece son así, lo que es un sistema bastante efectivo, ¿no? El crearte una expectativa, quitártela y después retomarla para acabar en un punto muy, muy top. Entonces, eso hace que sea una acción bastante adictiva. Otro momento bastante épico que se me viene a la cabeza es el momento en el que Luffy va a una subasta y ve que están intentando, los Tenryubito, o los nobles que mencionamos antes, están intentando subastar, están intentando vender a una sirena que es amigo de ellos. En ese momento Luffy le hace clic la cabeza, no aguanta más, y le arrea un puñetazo al Tenryubito que lo manda volando. Eso representa, no solo es un momento muy épico dentro de la narrativa, también es un momento que representa los ideales de One Piece, porque es el personaje que representa a la libertad enfrentándose al personaje que representa al clasismo y la opresión. Tenemos también el tema de los sacrificios, de cómo algunos personajes dan lo mejor de sí, dan lo suyo por el bien de otros. Por ejemplo, tenemos a Zorro, el espadachín del grupo, que lleva 3 espadas, que en un capítulo hay un personaje que tiene el poder de extraer cosas, extrae todo el dolor, todas las heridas de Luffy y los deja en un sitio. Esta solución es solo temporal y si no se hace nada con ello va a volver al destinatario original. Así que Zorro decide absorberlo él. Él sufre en un segundo todas las heridas y todo el dolor que Luffy ha estado sufriendo en ese arco de la historia. Y eso es un sufrimiento muy grande, y así él entiende por lo que pasa su capitán por él. Y cuando le encuentran, él sigue de pie, sigue ensangrentado, está como mareado. Le pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Zorro? Y él dice, no ha pasado nada. Él no quiere decir lo que ha pasado, de cómo Zorro ha sacrificado su integridad física para que Luffy pueda seguir con su objetivo. Y hay también el tema de Bon Clay, el señor 2, que es un personaje que, por cierto, forma parte del colectivo LGTBI. Realmente es un travesti o un transexual, no está muy claro. Bueno, One Piece tiene varios personajes, 2 en concreto, que son muy importantes, que pertenecen a este colectivo, al colectivo trans. Y One Piece lo hace de una forma magistral, los convierte en personajes que son personajes de confianza, son personajes que protegen a Luffy, son personajes que se sacrifican por él. Por ejemplo, Bon Clay, el personaje que he dicho antes, se sacrifica para que ellos puedan escapar de una cárcel donde les han metido, quedándose él. Él toma su lugar y permite que ellos escapen. Cuando él podría haberse ido, pues decide quedarse en la cárcel para que ellos puedan irse. Ese tipo de sacrificios, ese dar por los demás, también es un tema que One Piece toca muy a menudo. El tema del humor, la verdad es que me resulta un poco complicado ejemplificar, porque al final es comedia física, de golpes, de caras, de reacciones, de comentarios. Son muchas cosas que es difícil explicar exactamente por qué es tan divertida. Se me ocurre uno de los momentos que más gracia me hizo, en el que hay 3 capitanes, son Luffy, Kid y Law. Law es mi favorito, que están siempre picados entre ellos, entre ver cuál es el mejor, cuál va a llegar antes a One Piece y todo eso. Y están juntos en una isla ya casi al final del arco, y el villano lanza un ataque que es una bola de fuego enorme hacia ellos, y están allí viéndola venir y dicen, pues yo no me voy a apartar. Y dice otro, pues yo tampoco, pues yo no me aparto, el que se aparta es un gallina, no sé qué. Y están los 3 lado a lado intentando alejarse cada vez más de la bola de fuego hasta que les impacta a los 3, por supuesto. Y otro personaje, Nami, dice, ¿pero qué hacéis, idiotas? Entonces hay momentos así muy absurdos que son muy graciosos, pero la verdad es que es más fácil hablar de los momentos tristes, de los momentos emotivos, porque eso la verdad es que causa mucho más impresión, mucho más impacto, que una serie de animación te haga llorar como puede hacer One Piece. Es impagable. Voy a hablar de 3, 4. El primero del que quiero hablar es el momento más chocante de todos. Es un spoiler gordo, pero bueno, ya hace muchos años de eso, y si no lo habéis visto ya, pues bueno, mala suerte. Me hablo de la muerte del hermano de Luffy, la muerte de Ace. Esto durante una guerra que hay en un cuartel de la Marina, donde se enfrentan
casi todos los piratas con el ejército del gobierno mundial. Y cuando ya parece que está acabado, cuando ya parece que están a salvo, porque lo que van es a rescatar al hermano de Luffy que ha sido apresado, uno de los almirantes ataca a Luffy con un puño de lava y antes de impactarle su hermano se pone enfrente y le atraviesa el pecho y lo mata. Entonces Ace, mientras está muriendo, hace un discurso de agradecimiento, reflejando su pasado, con unos flashbacks y tal. Es un momento que te hace soltar una lagrimilla bastante importante. También tenemos la despedida del Going Merry. Going Merry es el primer barco que tiene, que si has visto alguna imagen, pues es el que tiene la cabeza de cabra. Llega un momento en el que el barco ya es demasiado antiguo, ya es demasiado viejo, está demasiado roto, no es arreglable y tienen que deshacerse de él. Entonces lo que van a hacer es quemarlo. Y mientras lo están quemando, el barco tiene un espíritu, es como si hubiera desarrollado un alma durante sus viajes, que agradece estoy hablando de ello y ya me empiezo a emocionar, que agradece al equipo el haberle llevado en ese gran viaje y se disculpa con ellos por no poder acompañarles más, por no ser lo suficientemente fuerte, lo suficientemente resistente para el resto de la aventura. Es un momento que te destroza el alma, el ver cómo el barco se está quemando, se está despidiendo de ellos y todos los demás están llorando porque además no hay nada que hacer. Debido a esta decisión de deshacerse del Going Merry, de quemarlo, Usopp y Luffy se pelean, porque Usopp es el dueño legítimo del barco, es el que cede el barco al equipo, y se pelean. Él no quiere deshacerse del Going Merry, él no quiere quemarlo, pero Luffy dice que no hay otra cosa que hacer, que es que ya ha cumplido con su cometido, y hay una pelea entre los dos, que son los mejores amigos del equipo, son dos personas que siempre están riendo juntos, haciendo bobadas juntos, llevan prácticamente desde el episodio 10 juntos, y la pelea que hay es tan visceral, tan amarga, que te deja hecho polvo. Similarmente, el personaje del Sanji, que es el cocinero, también tiene, al principio parece que no tiene mucho, o sea, su trasfondo cuando era un niño es bastante impresionante, porque bueno, queda varado en una isla con su jefe, porque era un jefe de cocina, y es todo un tema que también es bastante interesante, cómo sobreviven a esa isla desierta. Voy a dejar que lo averiguéis vosotros. Pero luego se averigua que él tiene una familia que era abusiva, que abusaban de él, que se burlaban de él, que le trataban muy mal, le menospreciaban mucho. Pero bueno, esta familia le encuentra y le amenazan, le extorsionan y él tiene que abandonar el equipo de Luffy para casarse con una chica y que se unan dos familias. Esto hace que Sanji quiera alejar a Luffy de él y lo hace mediante otra pelea. No una pelea, porque Luffy no lucha contra él. Sanji le apaliza. Sanji dice que le dice cosas feísimas, reniega de él, reniega del equipo, le mete una paliza de muerte y Luffy no se defiende, no hace nada y simplemente le dice: no, yo me voy a quedar aquí donde me has pegado la paliza, estoy aquí ensangrentado, me voy a quedar aquí hasta que vuelvas, porque sin ti no puedo ser el rey de los piratas. En ese momento Sanji se va y empieza a llorar porque él sabe que no lo está haciendo de forma voluntaria, lo está haciendo extorsionado por su familia. Y ahí voy, en el que es un tema, hay temas bastante oscuros, hay temas bastante serios, que no es una serie para niños ya. Y finalmente quiero hablar dentro de esta sección de todo lo que es el pasado del mundo de One Piece. Porque sí, la historia en sí ya se sostiene, ¿no? La historia del viaje de Luffy buscando el One Piece ya por sí misma ya podría sostener toda una serie, pero Oda, el autor, no se contenta con esto. Oda crea 3 líneas temporales. La línea actual, que es el viaje de Luffy. Luego tenemos la línea de Gold Roger, que es una línea que tarda un poco en empezar, pero cuando empieza vemos el paralelismo del viaje de Luffy con el viaje de Gold Roger, cómo Gold Roger consiguió el tesoro y cómo lo dejó abandonado en Laugh Tale. Esto le da mucho sabor, le da mucha profundidad, le da mucha base a todo lo que es el mundo de One Piece. Empieza a explicar el contexto de las cosas, la historia del mundo, otros personajes que vinieron en el pasado y por qué las cosas son como son, porque hay unas piedras que tienen las instrucciones para encontrar el tesoro, pero que están ocultas. Hay también la tercera línea temporal, tenemos la línea de Joy Boy. Joy Boy es un personaje misterioso del que no sabemos apenas nada, que vino antes de Roger y que vivió durante el tiempo del siglo vacío. Joy Boy se supone que fue el primero que creó el tesoro de One Piece. Y también fue el primer pirata, el primer usuario de una fruta que te diera poderes. Y también habla del siglo vacío. En el mundo de One Piece existe un vacío de 100 años
de 900 años antes de la era actual, de 900 a 800, hay 100 años que están vacíos, ¿no? Nadie sabe lo que ha pasado ahí, el gobierno lo ha ocultado, ha eliminado todos los restos, y esa también es una parte clave de la narración, el averiguar qué ha pasado en el siglo vacío. Para esto tenemos a otro personaje dentro de la tripulación, que es Robin. Robin es una historiadora, es una erudita, que puede leer idiomas antiguos y que está intentando averiguar pues la verdad de lo que pasó en el siglo vacío, mientras buscan las instrucciones para llegar al One Piece. En el mundo de One Piece tenemos lo que se llama el gobierno mundial. El gobierno mundial está conformado por una conjunción de 20 reinos que se juntan en un evento que se llama el Levely, que lo que hacen es dirigir el mundo, elegir qué cursos de acción hay que hacer, qué medidas hay que tomar, y así se supone que todos van gobernando el mundo juntos. Y así lo pensamos durante mucho tiempo. Y de hecho hay un trono, hay una sala del trono que se llama el trono vacío, para que no haya un rey, para que no haya una persona que imponga su criterio por el mundo. Y así lo creemos durante mucho tiempo, así lo creen también los gobernantes de estos 20 reinos. Pero nosotros descubrimos que no, que hay una figura misteriosa de la que no se sabe nada, que se llama Im o Mu o Imu, no está muy claro cómo se llama, depende de la traducción, que es la persona que está en el trono vacío y está de forma secreta, está de forma oculta, gobernando los hilos del mundo. Entonces, como veis, es una historia que tiene muchos detalles que van construyendo todo un mundo y todo un universo. Es impresionante el trabajo que ha hecho Oda con lo que se llama el world building, la construcción de mundo de esta obra. Y voy a mencionar 3 momentos más y ya vamos cerrando el vídeo con las cosas negativas de la serie. El primer momento que quiero comentar ahora es el momento de Robin, la erudita que he dicho antes. Es una persona que en su juventud toda su isla fue destruida, todas las personas que ella conocía murieron por el gobierno mundial y solo ella logró escapar. Entonces es una persona que tiene poca voluntad de vivir, es una persona que se cree que ella es la culpable de ese exterminio y que cree que su vida es un desperdicio y que no tiene nada que aportar. Y ella sí lo representa, así lo expresa durante mucho tiempo, hasta que finalmente es secuestrada por el gobierno mundial y ellos deciden ir a por ella, aunque ella dice, no, mi vida es mejor que se acabe, yo solo traigo problemas, yo no valgo para nada. Dejad que me maten. Y ellos dicen que no, ellos deciden ir a por ella, rescatarla e incluso quemar una bandera del gobierno mundial, con lo que esto representa. En ese momento Robin ve que la vida le ha traído a un sitio que vale la pena, que le ha traído gente que la quiere y que tiene un motivo para vivir. Y ella, estando allí en el balcón, viendo a sus amigos luchar por ella, simplemente grita, ¡quiero vivir! Y es un momento muy intenso, la verdad. Otro momento súper intenso es la pelea de Zorro con Mihawk. Mihawk es el mejor espadachín que hay en todo el mundo de One Piece. Al principio de la serie, bueno, no tan al principio, pero bueno, en los primeros arcos, Zorro se enfrenta a Mihawk en un restaurante porque el sueño de Zorro, como he mencionado antes, los sueños es ser el mejor espadachín del mundo, entonces tiene que derrotar a Mihawk. Pero no lo consigue. Zorro usa las 3 espadas con su mayor habilidad contra Mihawk y Mihawk simplemente le humilla. Con un pequeño cuchillito de cocina evita todos sus ataques y le derrota. Y él dice que eso no le va a echar para atrás, que eso de hecho es una motivación para seguir persiguiendo su sueño. Y finalmente, este es un comentario sobre Kuma. Kuma es quizá mi segundo personaje favorito, especialmente recientemente, porque no solo es un personaje que al principio era muy confuso, porque pertenecía al grupo de los malos, pertenecía al grupo del gobierno mundial, pero luego hemos descubierto su flashback, hemos descubierto su historia, de dónde viene, cómo ha llegado a ser como es, porque ahora mismo es como una especie de autómata que no tiene voluntad y que solo hace lo que el gobierno le manda, pero que a la vez era amigo del ejército revolucionario. Entonces ahí hay un contraste y un pasado que es bastante interesante. Cuando se descubre, todo se ata y todo queda claro y todo tiene sentido, y impresiona mucho cómo este personaje ha sido tratado y cómo ha estado funcionando por detrás de las escenas de toda la serie. Este personaje, cuando aparece, es como villano y hace que el equipo de Luffy pierda de forma fulminante. De hecho, lo que hace es, usando su poder, que es el poder de repeler cosas, lo que hace es tocar a cada miembro y mandarlos, no se sabe a quién, los separa y los manda cada uno a un sitio, lo que en principio parece una cosa mala. Ha derrotado al equipo, los ha separado, pero resulta que no, que eso lo hizo a propósito, y donde mandó a cada uno era con un propósito y con un objetivo. ¿Cuál?
Vais a tener que ver la serie para verlo, pero de verdad, vale la pena la revelación. Ya he hablado de cómo está de bien la serie, de todo lo bueno que tiene, de por qué me gusta tanto. Vamos a hablar de las cosas negativas, de por qué alguna gente la critica y qué cosas tienes que saber si vas a empezar a verla, que no es tan bueno respecto a otros animes o como anime en general. Por un lado tenemos el tema de la duración de la serie. Como dije, va a camino de los 1200 capítulos y no va a acabarse pronto. Sí es cierto que se ve que las cosas se van juntando, ya se van desvelando los misterios, ya se va todo atisbando por dónde va a ir el final, pero que sea tan larga puede echar para atrás a mucha gente. Yo creo que vale la pena meterse porque tampoco hay prisa, no es una competición, hay simplemente que ponerse a verla. Pero sí entiendo que es una cosa negativa, que no son 24, 36 capítulos o 12 que te puedas ver en una semana y listo. Es un compromiso a largo plazo y eso pues echa muy para atrás a la gente. No es justo del todo hablar de relleno porque en el manga, en el cómic, no hay relleno. Todo lo que está en el manga es lo que hay en el manga, es lo que es canon. Pero viendo el anime, que bueno, es más divertido, sí que hay mucho relleno entre los espacios que el anime tiene que dejar para que el manga avance y poder adaptar más material. El anime no hace un parón, el anime va creando capítulos nuevos, capítulos inconexos, que son simplemente relleno, y eso pues cuentan para el minutaje final. Es tan fácil como no verlos. Hay muchas webs, hay muchas formas de filtrarlo y no tienes que verlo. Pero bueno, ahí está, el relleno, que es mucho, también es una cosa negativa. El tema de los arcos argumentales son repetitivos, en el sentido de que todos tienen la misma estructura. El equipo llega a una isla, hay un conflicto, se descubre quién es el malo es malo malísimo, nuevo power-up, derrota del malo. Esto puede verse como algo negativo porque siempre vas a ver la misma estructura, pero entiendo que todas las obras tienen que tener una estructura. Esto es una estructura clásica que funciona. Entonces, bueno, sí es una cosa negativa, pero yo la entiendo bastante como parte de la estructura de una narración. La trama es muy compleja, quizás demasiado compleja para algunas personas. Es una serie que tiene tantos misterios, tiene tantas preguntas, tiene tantas cuestiones que se dejan en el aire, que se dejan sin resolver, que te tiras años y años y años pensando en qué era eso, y hasta que te lo dicen, pues ha pasado mucho tiempo, hay muchas tramas que seguir, hay muchos personajes de que recordar, hay mucha información que no te dan y que te van dando a cuentagotas. Es una serie que la gestión de la información es bastante dosificada, bastante complicada. Entonces no es una serie que te pongas a ver y sea simplemente, bueno, pues me la veo, me entretengo y ya está. No es una serie que da de pensar, da de teorizar y da de tener paciencia. Entonces tampoco es una serie para verla de forma apresurada. Requiere cierto compromiso también en el proceso de comprender la historia. Otra cosa mala es que, como hay tantos personajes que además son importantes, los personajes secundarios, los personajes que no tienen tanta relevancia, como algunos miembros del equipo de Luffy, quedan relegados, quedan olvidados y quedan convertidos en nada. Robin, de la que hemos hablado antes, o Nami, o Usopp. Estos personajes que no son tan importantes a corto plazo, realmente tampoco hacen nada. Están ahí para, bueno, Nami es una navegante, Usopp es el personaje cómico de la serie, el payaso que no hace nada, que no vale para nada, que no lucha nada y solo intenta hacerte reír y es muy cansino. Y Robin es importante cuando llega el tema de leer cosas antiguas, de descubrir cosas del pasado, pero en realidad como personaje muchas veces está en el fondo sin hacer nada importante. Solo los personajes que son más relevantes tienen un desarrollo y tienen una profundidad. Otra cosa negativa, que yo puedo entender que algunas personas lo consideren no bueno, es la gestión de los misterios y los secretos. Tantas preguntas, tantas cosas por revelar durante tantos años y que no te den nada, puede resultar frustrante para algunas personas. Ejemplos de esto, pues por ejemplo, ¿de dónde salen las frutas del diablo? Las frutas del diablo son las que te dan los poderes. ¿Qué significa la D? Algunos personajes tienen una D como una inicial en el nombre, como por ejemplo Monkey D. Luffy. Luffy tiene la D, su padre tiene la D, su abuelo tiene la D. Hay un gigante en la marina que tiene la D. Es mi personaje favorito, Trafalgar D. Law, tiene la D. Y no sabemos nada, no sabemos qué significa, no sabemos qué representa. Sabemos que tiene conexión con algo que se llama la voluntad de la D. Pero ya está, eso es lo único. ¿Quién es Im? ¿Quién es la madre de Luffy? ¿Y qué es el One Piece? Porque no sabemos nada. Hay cero información, hay teorías, hay cosas que la gente intenta conectar para darle un significado, para darle una fisicalidad al tesoro,
pero no sabemos absolutamente nada de lo que es el One Piece. Llevamos 27 años buscándolo. Lo único que sabemos es que es real y que cuando Roger lo encontró se echó a reír. Y bien, con esto ya termino mi vídeo sobre One Piece. La verdad es que tenía muchas ganas de hacer este vídeo, de hablar en profundidad sobre la serie y de contaros cómo yo la veo y cómo yo la vivo. Espero que, si no la veis todavía, que os animéis a ello. De verdad, yo os conmino vehementemente a que, si sois fan del anime, del manga, de las historias con mensajes, de las historias profundas, tenéis que ver One Piece. Tenéis que formar parte de esta tripulación. Y eso es todo. Con esto terminamos el vídeo. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.